Hola, en esta clase vamos a demostrar el teorema de Desargues. Para ello voy a definir lo que es cuando dos triángulos están en perspectiva desde un punto. Para empezar, necesito una relación biyectiva o biunívoca, es lo mismo, entre los vértices del triángulo café y los vértices del otro triángulo. ¿Qué quiere decir esto de relación biyectiva? Pues quiere decir que a cada vértice del triángulo café le toca uno y solo un punto del triángulo morado. Por ejemplo, puedo decir que a A le toque F, a B lo emparejo con E, a C lo emparejo con D. Alguien más puede decir, no, a ver, yo quiero otra relación, que a A le toque D, que a B le toque E y que a C le toque a F. Ese sería otro ejemplo. Y así puedo construir otra más, por ejemplo, decir a A que le toque E, a C que le toque F, a B D y así. Pero lo que estoy haciendo es que al punto A solamente le toca un punto del triángulo morado, al punto B le toca solamente un punto del triángulo morado, pero ya no le puede tocar el mismo que le tocó a si no, pues ya no sería inyectivo. Entonces, por eso decimos una relación biyectiva. Decimos que estos dos triángulos van a estar en perspectiva desde un punto O. Voy a marcar aquí el punto O. Si yo tengo una relación biyectiva entre los vértices del triángulo café y los vértices del triángulo morado, de tal forma que las rectas que unen vértices correspondientes pasan por O. En este caso voy a decir que A sea correspondiente con D y entonces mi recta pasa por O. Voy a decir que B sea correspondiente con E y la recta pasa por O. Y voy a decir que C sea correspondiente con F y la recta pasa por O. Eso quiere decir que esos triángulos sí están en perspectiva desde el punto O. Sí existe la relación biyectiva entre los vértices de uno y los vértices del otro, de tal forma que las rectas que unen vértices correspondientes pasan por O. Voy a escribir la relación entre los vértices de este lado. A va hacia D, B va hacia E y C va hacia F. La escribo de esta manera porque entonces así puedo reconocer cuáles lados son correspondientes, porque aquí también vamos a tener una correspondencia entre lados. Entonces, en el primer triángulo, en el ABC, tengo el lado, por ejemplo, AB. Entonces me fijo y en mi correspondencia, al lado AB que se forma por estos primeros dos puntos, pues le corresponde el que se forma por los puntos asignados, que sería DE. Eso quiere decir que el lado AB es correspondiente al lado de E. De la misma manera, el lado BC, que sería este lado formado por el segundo y el tercer punto, le corresponde el lado que se forma por sus correspondientes vértices, que serían E y F. Es decir, el lado BC es correspondiente al lado EF. Y finalmente el último lado, que es el lado AC, pues sería el que se forma con el primero y el tercer vértice. Entonces sus correspondientes son de F, eso quiere decir el lado correspondiente al lado AC sería el de F. Fíjense que puedo tener el diagrama de esta manera y además puse así los triángulos para que no den por hecho que los triángulos tendrían que ser semejantes. Aquí no hay ninguna relación de semejanza. Puede haberla, pero no necesariamente los triángulos son semejantes. Incluso el diagrama se puede ver así, pero también lo puedo ver de la siguiente forma. Voy a mover a mi triángulo morado. Esos triángulos, si se fijan, siguen estando en perspectiva con la misma relación, esta que tenemos aquí apuntada. Puedo mover el E, sigo teniendo triángulos en perspectiva. Puedo mover este D en esa recta y siguen estando en perspectiva. Entonces el diagrama también podría verse así o podría verse así. También siguen estando en perspectiva con esta misma relación. El teorema de Desargues lo que dice es que cuando tenemos dos triángulos que están en perspectiva desde un punto, si las rectas de sus lados correspondientes se cortan en un punto, entonces esos puntos de intersección son colineales. Vamos a ver el dibujo. Entonces tengo en mi dibujo dos triángulos que están en perspectiva desde el punto O. Aquí la relación es A con D, B con E, C con F. Y entonces pinté del mismo color los lados correspondientes. Por ejemplo, aquí AB es rojo y su correspondiente sería DE. El lado AC es verde y su correspondiente sería DF. BC es como moradito y su correspondiente es EF. Y entonces voy a prolongar las rectas de esos lados correspondientes. Vamos primero con AB
y con DE, esas se cortan en un punto, vamos a llamarle P. Voy a trazar el lado correspondiente de BC con EF y esas se cortan en un punto Q. Y vamos a trazar también a prolongar la recta AC y a prolongar la recta de F y se van a cortar en un punto R. Esa es la hipótesis. Aquí tenemos el diagrama de la hipótesis, lo que dice el teorema de Desargues. Lo que yo quiero demostrar es que en realidad P, Q y R viven en una misma recta, son colineales. Eso es lo que queremos demostrar. ¿Cómo lo voy a demostrar? Usando Menelau. Porque además, si se fijan, P vive en un lado del triángulo ABC, Q vive en otro lado del triángulo ABC y R también vive en otro lado del triángulo ABC. Entonces, si se cumple una razón, la que me dice el teorema de Menelau, entonces esos tres puntos van a ser colineales. ¿Cuál es esa razón? Acuérdense que comenzamos con un vértice, elijo un orden, me voy a ir hacia B y entonces es AP entre PB por BQ entre QC por CR entre RA. Si eso es igual a menos 1, ya terminamos, porque sería aplicar el inverso del teorema de Menelau. Es decir, lo que quiero demostrar es esto, lo que acabamos de decir, ¿no? AP entre PB por BQ entre QC por CR entre RA, que sea igual a menos 1. Entonces nuestra misión, nuestro objetivo es llegar a esta igualdad para poder asegurar que P, Q y R son colineales. Vamos a fijarnos en el triángulo OCA, es este que acabo de pintar de azul, OCA, y observen que en el lado OA vive el punto D, en el lado OC vive el punto F y en el lado AC vive el punto R. Y además R, D y F son colineales. Eso quiere decir que puedo aplicar la ida del teorema de Menelau, es decir, cuando tengo tres puntos colineales, entonces voy a tener una relación. ¿Qué relación? Bueno, pues la siguiente relación. Voy a empezar con el punto C y me voy a ir en el orden A y luego O, y entonces es C, me voy al punto que vive en AC, que sería R, entre RA por AD entre DO por OF entre FC, eso sería igual a menos 1. Voy a borrar este triángulo y ahora vamos a fijarnos en el triángulo OCB, que es como el triángulo que está abajo, y entonces observen que en el lado OC vive el punto F, en el lado OB vive el punto E y en el lado CB vive el punto Q, que esos tres son colineales, entonces también aplicamos Menelau. En esta razón, tomo el punto C y me voy a ir hacia O y luego hacia B. Entonces me voy de C al punto que vive en CO, que sería F. Entonces tengo CF entre FO por OE entre EB por BQ entre QC va a ser igual a menos 1. Voy a borrar este triángulo y finalmente vamos a fijarnos en el triángulo OAB y entonces ese triángulo es azul también, es todo este triángulo OAB y entonces observen que en OB vive el punto E, en el lado AO vive el punto D y en el lado AB vive el punto P y esos tres puntos son colineales, viven en la recta roja. Entonces puedo aplicarme en el AO, voy a aplicarme en el AO empezando por ahí yéndome hacia B, y entonces es AP entre PB por BE entre EO por OD entre DA igual a menos 1. Entonces ya tengo estas tres igualdades. Yo digo que si multiplico estas tres igualdades me va a dar menos 1 porque sería menos 1 por menos 1 por menos 1, eso es menos 1. Y además si observan, en la primera ya tengo a CR entre RA, que es un término que aparece de este lado, es el tercero. En la segunda voy a tener BQ entre QC, que es el segundo. Y en la tercera tengo AP entre PB, que es el primero. Es decir, de estas tres ya tengo esta igualdad, solamente necesito ver que todo lo demás se haga 1 o menos 1. Vamos a hacer cuentas. Entonces, aquí apunté a donde queremos llegar para no olvidarlo. Y aquí apunté lo que tenemos ya de los triángulos que sacamos aplicando Menelau.
Y entonces lo que voy a hacer es multiplicar esas tres igualdades. Como les decía, cuando yo multiplico menos 1 por menos 1 por menos 1, me da menos 1. Y voy a multiplicar, bueno, esta parte aparece aquí. Luego esta segunda parte, pues es la que aparece aquí. Y esta tercera parte es la que aparece de este lado. Ahora, como yo les había dicho, yo ya tengo ahí lo que yo quiero de mi por demostrar. Ya tengo AP entre PB, es lo que está aquí. Ya tengo BQ entre QC, es lo que aparece de este lado. Y también ya tengo CR entre RA, que es este primero que aparece aquí. Entonces ya tengo esa igualdad. Vamos a apuntarla. La voy a apuntar primero entre paréntesis para que no se nos pierda y la voy a apuntar en orden, ¿no? Que tenemos AP entre PB por BQ entre QC por CR entre RA. Entonces eso ya lo apunto aquí, lo dejo entre paréntesis para que no se nos pierda. Y luego voy a tener AD, que es este primero que aparece de este lado. Voy a apuntarlo aquí de azul. Esto primero es lo que aparece aquí, este AD. Pero si se fijan, tengo un DA de este lado. Entonces lo voy a apuntar AD entre DA, o sea, los voy a juntar. Y luego me fijo en este OF, además los voy a apuntar de azul para que se vea. Entonces tengo este OF y de este lado también tengo un FO. Entonces aquí tenemos OF entre FO. Luego tengo este CF y de este lado tengo FC. Entonces aquí voy a apuntar CF entre FC. Luego tengo OE y aquí tengo EO. Entonces vamos a apuntarlo, OE sobre EO. Luego aquí tengo un BE y aquí tengo un EB. Entonces esto es BE por EB. Por, y finalmente tengo un OD y de este lado tengo un DO. Entonces esto es OD entre DO. Ya no me falta ninguno y esto es igual a menos 1. ¿Por qué lo apunté de esa forma? Pues porque acuérdense que yo tengo que AD, cuando yo intercambio puntos, o esto es lo mismo que menos DA. Lo mismo con OF, FO, CF y FC y así. Es decir, aquí voy a tener que esto es igual a menos 1, esto es igual a menos 1, esto va a ser igual a menos 1, esto también es menos 1 y esto también es menos 1. Y entonces voy a tener menos 1 por 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 menos 1. Esa es una cantidad par de menos unos. En realidad tengo 6 menos unos. Cuando yo los multiplico, pues eso me va a dar igual a 1. Eso quiere decir que entonces esta parte es lo mismo que escribir AP entre PB por BQ entre QC por CR entre RA igual a menos 1. Y es lo que yo quería demostrar. Ya esta parte que tengo aquí. Y entonces eso quiere decir que mis puntos P, Q y R son colineales. Regresando al dibujo, voy a marcar entonces mis puntos colineales por esta recta PQR, eso quiere decir, y no importa cómo mueva yo mis triángulos, siempre que estén en esa perspectiva, pues esos puntos siguen siendo colineales. Miren que aquí estoy moviendo. Mientras haya intersección, van a ser colineales. Con esto terminamos esta clase.